momento que se está cuestionando nuevamente, porque es un tema que se recicla, el hecho de que no te asistan en emergencia cuando llegas a una clínica privada, como lo manda la Constitución. Hay toda una polémica sobre eso. Pero Linet de Vargas nos va a hablar otro punto referente más o menos a ese tema. Linet, buenas noches, ¿y de qué se trata? Hola Nuria, buenas noches. Así es, como tú mencionas, el sector salud, el sector médico, se ha encontrado con varias complicaciones en estos últimos días, luego de que la sociedad se indignara con la muerte del ex guerrillero Claudio Camaño. Sus familiares han denunciado la poca capacidad y la poca atención que existe en los centros privados a la hora de atender una emergencia, donde quienes no tienen los recursos económicos o los seguros suficientes, entonces no son atendidos. Vamos a conocer el testimonio de sus familiares y cuál es la situación en la que se encuentran las clínicas en nuestro país. Linet de Vargas con su trabajo de investigación. Adelante. No puede seguir el sistema de salud como está. Esto es criminal, esto es despiadado. La situación que se ha vivido en los centros de atenciones médicas de la República Dominicana no ha sido la mejor en los últimos tiempos. El sistema salud se convirtió en objeto de contrariedades, enfrentamientos y disgustos. Sin embargo, la muerte del excombatiente constitucionalista Claudio Camaño fue la gota que derramó el vaso, hecho que ha indignado a toda la población dominicana. Y nunca pensamos que Claudio Camaño iba a morir de esa manera. Yo me acuerdo que tu hermana dijo, yo no veo bien. Fabiola Vélez narra la dramática experiencia que vivió al ver cómo su esposo, Claudio Camaño, de 78 años de edad, supuestamente murió por no recibir las debidas atenciones médicas. Sufrió un accidente el pasado domingo 22 de marzo mientras andaba acompañado de su hija camino a Baní. Un carro desprevenido cruzóse la vía incorrecta y les impactó, causando graves heridas. Fueron trasladados de inmediato a una clínica local para ser atendidos. El informe indica trauma cerrado en tórax, dislocación de hombro, heridas en pie derecho, posible perforación pulmonar, costillas rotas. Sin embargo, allí no pudieron recibir todas las atenciones que necesitaban. Su familia, con impotencia, narra cómo sucedieron los hechos. Al no haber especialista torácico, hay que trasladarlo para la capital. El médico de Baní sugiere que lo transfieran a Sedimat. Algo que luego nos damos cuenta es que no hubo un enlace de centro a centro. Todavía no había llegado la ambulancia. Fue una ambulancia particular porque la clínica no tenía ambulancia y no era uno del Estado tampoco. Fue una clínica que yo pagué. Cuando llegan a Sedimat, nadie estuvo esperándoles para atender a Claudio Camaño, motivo por el cual tuvieron que durar un largo tiempo en espera. Entro y le digo que mi esposo está con una perforación de pulmón. Y lo primero que me dice la doctora es que ahí no atienden esas cosas, que lo que atienden es cosas del corazón. Pero yo le dije que me lo atendieran y me dijeron, aquí no hay cama. Eso fue lo que me dijeron. Aquí no hay cama. Yo pensé para adentro, pero es que no se necesita una cama para atender a una gente. Pero también lo dice el informe del personal paramédico que iba en la ambulancia, que nosotros le solicitamos un informe. Ellos plantean que estuvo 40 minutos ahí en Sedimat y que ni siquiera se le bajó de la camilla y que la única atención que se le dio fue medirle la presión. O sea, el vehículo Ante tanto tiempo esperando y las pocas atenciones recibidas, se dirigieron a otra clínica privada, al Centro Médico Abreu, donde sí había cupo, pero se encontraron con la misma realidad que en Baní. No había un cirujano torácico. Mi hijo me dijo que tuvo que pagar, yo tengo la factura, 2.950 pesos. Y yo quiero decirle que a mi marido no le hicieron nada, absolutamente nada. Una vez más es trasladado hacia otro centro, en esta ocasión al Centro Médico UCE, donde sí lo estaría esperando un médico especialista. Allí le dijeron que no era necesaria una intervención, que el paciente se encontraba estable y es hasta horas después que comienzan las complicaciones y fallece. Y yo le decía a la enfermera cuando estaba a las 8:00 que le ponían la máquina, pero hable con los doctores. Pero ninguno fue. Fueron cuando ya estaba muerto.
Les preguntaron a los doctores qué había ocurrido, cuál había sido la causa de su muerte, y aseguran hasta el momento no le han dado respuestas. Lo que a nosotros no nos cabe la menor duda es de que si mi padre hubiese recibido las atenciones oportunas y de calidad que merecía él y cualquier otra persona, que él estuviera vivo. Fueron más de 36 horas de angustias e impotencia que vivió esta familia esperando que su padre fuese debidamente atendido, y no fue posible. Si eso le ocurrió a mi padre, que era una persona que tenía seguro médico, que tenía solvencia económica, que era una persona con cierto renombre, querida por nuestro país, ¿qué no le pasará a los descalzos de nuestro país? ¿Qué no le pasará a esa mayoría del pueblo dominicano que no tiene eso? Esta lamentable e injusta muerte ha sido un reflejo de lo que ocurre todos los días en nuestro país. Pero me atrevo a decir, quizá me equivoque, que aquí mueren más de 10 o 15 o 20 personas diarios porque no reciben asistencia médica el mismo día que la necesitan. El doctor Jiminián nos cuenta lo alarmante que resulta ver cómo todos los días cientos de personas llegan a su clínica que son rechazadas por otros centros de atención por no contar con los recursos suficientes, ya sea seguro médico, dinero, camas o personal suficiente. Si no tienen un seguro médico, ni te le miran a la cara. Y aún teniendo el seguro médico, hay que depositar. Hoy mismo murió aquí un joven que duró 2 días en una clínica privada de la zona oriental. Le cobraron 100,000 pesos para meterlo en cuidado intensivo. Y como no tenía un centavo, no quisieron internarlo. Lo trajeron y era tarde. Preguntamos a algunos de los pacientes que se encontraban en la clínica del doctor Jiminián, y estos no han sido la excepción, pues también han sido rechazados de otros centros por no tener dinero. El domingo antepasado, que llevé a mi hermana grave, y porque yo no tenía los 2.200 que había que depositar sin verla, no me dejaron pasar la emergencia. Y me van a muriendo, sé que si no viene la hermana mía, eso fue en la Plaza de la Salud, que sucedió eso. Una vecina una noche se puso muy mala y la llevaron a una clínica. No era que no tenía seguro, sino que no tenía dinero y no la recibieron. Mientras, el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, ANDECLIP, Rafael Mena, afirma que la causa de los rebotes en las clínicas son por razones económicas. Y si no tiene seguro, tiene que hacer depósito. Yo sé que es un poco irritante y a la gente eso le desagrada. Pero resulta que cuando una gente entra en intensivo y consume los medicamentos que nosotros le proporcionamos, los bajantes, los sueros, los análisis, todas las cosas como ustedes ven, eso todo incluye en gasto. Explica que los gastos de clínicas privadas, que no son subsidiadas por el Estado, incurren en gastos incalculables, entre personal médico, luz, impuestos, materiales, medicamentos, y no cobrarles a los pacientes sería cerrar la clínica, así como muchas otras han hecho. Porque no hay cuarto. Las pérdidas son cuantiosas. Cualquier paciente que lleva un intensivo consume $500,000 de pesos con una tranquilidad extraordinaria. Supóngase que una institución reciba 2 o 3 pacientes en ese estado, al año son 12 o 15 millones de pesos. No lo tolera nadie. El doctor Mena está en desacuerdo con los hospitales de autogestión manejados por patronatos, ya que reciben grandes subsidios estatales, pero se manejan como centros privados. De que todo el sistema privado, público, que se vaya a usar ese dinero, se llama a los pacientes. No debe haber privilegio con eso. No deben darle a una institución ni exoneraciones, ni construirle, ni darle a la tierra, ni darle subsidios. Y encima de eso cobrarle a la población. No obstante, asegura que las políticas que tienen las clínicas de ANDECLIP no permiten ignorar a un paciente que se encuentre en condiciones de vida o muerte. Lo primero que si usted llega con un parto y se está pariendo y llega sangrando, no le preguntan porque no hay tiempo siquiera para eso. O sea, el primer auxilio se le brinda sin preguntar y sin hacer. Ahora, después que usted está estable, ya hace otra cosa. Ya usted
Bueno, usted va donde usted califica. Es importante mencionar que la Ley General de Salud número 42-01 en su artículo 28 literal B indica, entre los derechos de todos los dominicanos en relación a la salud, la atención en emergencia en cualquier establecimiento del Sistema Nacional de Servicio de Salud. ¿Cuál ha sido el problema? Que no hay un régimen de consecuencia. No hay una penalización ni para el médico ni para el centro de salud. Y eso ha llevado a la práctica, entonces, de no atender a las personas, de tratarla peor que un animal. Sin embargo, pareciera que toda esta problemática podría tener una solución. Lo trajeron, lo intubamos y se murió, no valió la pena. Luego de una reunión con el doctor Jiminián y sus tantas denuncias, el diputado del partido Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, sometió un anteproyecto de ley que busca sancionar a aquellos centros médicos y doctores que dejen morir a pacientes por falta de recursos económicos. Que en aquellos casos donde un médico depuesto en una emergencia le llega a un paciente grave en estado que puede su vida peligrar, y se niegue a atenderlo por razones económicas y esta persona muere, se puede perfectamente catalogar como un homicidio involuntario. La sanción sería la que establece el artículo 319 del Código Penal, que sería prisión correccional de 3 meses a 2 años y sanción de un mínimo de multa de 5 a 20 salarios, independientemente de las acciones civiles que la víctima o familiares de la misma puedan implementar en contra de los médicos. Y si la ley dice que todo ciudadano dominicano tiene derecho a entrar a una emergencia y el médico tiene una obligación de salvarlo, que eso incluso es su juramento profesional, ningún estatuto, ninguna orden administrativa puede estar en contra del orden público y en contra de lo que dispone la ley. También propone en la ley de proyecto que el Estado dominicano debe de crear un fondo especializado para reembolsarle a las clínicas privadas aquellos gastos que hayan incurrido en las primeras 24 horas a pacientes en grave riesgo de perder la vida, que no tengan el seguro médico correspondiente o no tengan posibilidad económica para responder a las deudas asumidas. La actitud tiene que ser salvar la vida. Ahí no hay ni puede haber ningún tipo de interés que no sea salvar la vida. Y obviamente resguardar la situación de forma tal de que ese servicio básico después no sea una carga para la clínica que le afecte en su funcionamiento. Y ahí el Estado interviene y le da el soporte económico para esos casos. Los reclamos por parte de la población y de diferentes sectores del pueblo no se hicieron esperar. Se han formado cadenas humanas frente al Ministerio de Salud Pública como forma de protesta ante estas precariedades, donde exigen que para el sector salud se designe un 5% del Producto Interno Bruto. La ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, rechazó los pretextos usados para rebotar a pacientes que demandan atención de emergencia en clínicas y hospitales, a las que reiteró que están obligados a ofrecer la asistencia por ley. También el embajador dominicano en España, Aníbal de Castro, reaccionó ante los relatos que revelan la deshumanización en que ha caído el sistema de salud en la República Dominicana, planteando sanciones duras a quienes se nieguen a dar servicios de salud. De igual forma, el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Ariel Suero, manifestó que el tema de los rebotes es permanente porque faltan más de 1,000 camas en cuidados intensivos, entre otras fallas que existen en nuestros centros. Es lamentable que desgracias como la de Camaño tengan que ocurrir para que el Estado reaccione ante las deficiencias y las precariedades que existen en uno de los sectores más importantes como es la salud. Pues da pena que el sistema esté tan fallido que quienes están supuestos a salvarnos en nuestras caras nos nieguen el derecho a la vida.